Bueno, hoy martes con nosotros un gran amigo de esta casa, ingeniero de profesión, ha dirigido instituciones importantes que tienen que ver con su profesión. Ha estado en el Ayuntamiento de Santiago, hoy en Edenorte, ha sido directivo del CODIA y, cuando no, asesor de esta institución, esta entidad que reúne a profesionales en diferentes áreas como ingenieros, arquitectos, agrimensores, entre otros. Y con él estaremos hablando de diversos temas porque él es un hombre muy versado y tiene la capacidad de poder analizar temas que van más allá de su profesión, la parte política, entre otras. Con nosotros el ingeniero Irving Vargas en el Café del Diario 55. Buenos días y felicidades, Irving. Bueno, buenos días, gracias por invitarme y sobre todo en este primer día de este año, que se vislumbra un año con muchas expectativas, pero con muchos retos. Y entendemos que los dominicanos estamos preparados para enfrentar este nuevo reto, que es menos grave que los 2 años anteriores que hemos pasado. Y es bueno precisamente debatir los temas de ciudad, los temas que nos incumben a nosotros como ciudadanos. Y por qué no también en un periodo preelectoral que ya prácticamente inicia ahora en el mes de enero. Los dominicanos siempre estamos preparados, pero parece que no, porque cuando terminaba el año sentimos algunos, usted como un experto en sismología, sentimos algunos jamaquioncitos por ahí, ¿verdad? Que la gente como que dispara las alarmas, las alertas. Para esto sí no estamos preparados, ingeniero. Bueno, hay mucha gente que utiliza la política del avestruz, porque el avestruz cuando ve el peligro esconde la cabeza aunque le lleven el cuerpo. Sí. Lo que significa que esos pequeños eventos sísmicos son buenos que sucedan para que la gente pueda entender de que hay un riesgo sísmico inminente de categoría catastrófica, sobre todo para aquellos terrenos donde van a haber amplificaciones de onda y además también edificaciones con vulnerabilidad sísmica. Y es bueno que la gente entienda de que una edificación bien hecha de block, no importa 8 niveles, 6 niveles, no va a haber problema. Una casa de block bien hecha no va a haber problema. Ahora, si usted hizo una construcción informal a orilla de cañada, con poca calidad de los materiales y sobre todo torres que tienen grados de vulnerabilidad sísmica como fueron las primeras torres que se hicieron en Santiago, sí hay que tener preocupación. De lo contrario es solamente tener un plan de gestión de cómo enfrentar una situación una vez en su vida, rara veces 2 veces en la vida, de que eso va a ocurrir porque los datos que tenemos de todos los organismos internacionales es que la falla septentrional tiene energía acumulada de aproximadamente 4.8 metros de deformación acumulada, que es la misma energía que cuando ocurrió el último gran terremoto ahí, por lo que esas pequeñas disipaciones de energía es para recordarnos que lo tenemos ahí presente y que gracias a la actividad sísmica podemos tener un sistema montañoso que es envidiable para muchos turistas que vienen aquí. No sé si ustedes observaban que los turistas cuando llegaban a Puerto Plata le tiraban muchas fotografías a las lomas. Sobre todo eso eran los turistas en el área de Miami, de New York, porque toda la grande falla de la placa de Norteamérica está en el lado del Pacífico. Y entonces toda esa montaña es fruto de la interacción sísmica que tenemos en la isla, porque tú nunca has visto una montaña en territorio donde no hay actividad sísmica. Y eso hay que agradecérselo a la actividad sísmica y ya tenemos que prepararnos, saber dónde vivimos, cómo es la edificación, qué tenemos que hacer. En el caso mío yo vivo en una 4ª planta y qué yo puedo hacer en una 4ª planta. No me da tiempo bajar. Yo lo único, en el último movimiento que hubo, yo lo sentí y estaba esperando a que llegara una onda mucho más fuerte para tirarme al lado de la cama, y tan sencillo, sé que ahí yo estoy muy seguro, el edificio es seguro, pero en el caso hipotético de que el edificio no se haya construido de acuerdo a los planos, entonces yo tengo la seguridad de que ese es el mejor momento, o sea, estar en el momento que debo estar, pero ya eso hay que calcularlo, porque el cerebro humano no actúa si no tiene ya una memoria, un conocimiento. Lo primero es almacenar en el cerebro qué debemos de hacer y cuando llega el momento entonces nosotros poder aplicar lo que son las técnicas adecuadas, porque nosotros tenemos 10 segundos para nosotros interactuar cuando viene un terremoto.
La onda, en 10 segundos no da tiempo a nosotros salir, pero a mí me toma 17. Entonces, si me toma 17 y la escalera posiblemente es lo primero que se va en un edificio, entonces yo no estoy aplicando lo que es la lógica como ingeniero, porque si yo sé que la escalera va a sufrir y a mí no me da tiempo, entonces yo estoy en un sitio seguro, que yo entiendo que en el caso de que se caiga también voy a estar lo suficientemente en la esquina para que puedan socorrerme con tiempo, porque hay mucha gente que es peor, que se mete ni que en el baño, entonces se meten en el centro del edificio y resulta que si aquí en Santiago un edificio colapsó el cine que había en construcción, sí, sí, y duraron una semana, imagínate tú una persona que está en el centro de una edificación, el tiempo y la cantidad de edificaciones que van a caer, porque aquí no hay que ser ni un brujo ni un adivinador de que todas esas construcciones informales que están a orilla de cañada, que tenemos bastante cañada, con poca varilla, con pocas zapatas, automáticamente ahí es donde se va a ubicar los grandes desastres en la ciudad de Santiago en cuanto a edificaciones se refiere. El lugar más seguro, perdón, entonces, donde están las columnas, ¿dónde guarecerse ante un fenómeno telúrico? Mira, si es una casa de block, que no tiene vulnerabilidad sísmica, en el caso de que sea de un solo nivel, da tiempo salir hacia el patio, hacia la parte trasera, nunca hacia la parte delantera, porque los postes tendido eléctrico en terremotos grandes tienen que colapsar. Y entonces, si es de 2 niveles, aún todavía puede bajar, pero eso hay que hacer el ejercicio. Pero en el caso de que sea de noche, lo más aconsejable es tirarse al lado de la cama, siempre y cuando la cama sea, en el caso mío, es un cajón de madera, con un postopédico encima y automáticamente ahí no hay problema porque se va a hacer lo que es el triángulo de la vida, que es lo que uno anda buscando, ponerse al lado de un mueble que pueda soportar. Porque uno sabe que en el caso de una nevera la va a tirar, un terremoto de 8 te la va a tirar arriba, en el caso de un librero se te va a caer arriba. Entonces, en el caso de una lámpara pesada, la lámpara se te va a caer. Entonces, uno tiene que alejarse de los artefactos, los instrumentos móviles que pueden haber dentro de la casa, que sí van a colapsar y que por tanto el esconderse dentro de un baño no es lo más sensato. Tú tienes que ubicar siempre lo más al extremo de los muros exteriores, que es que cuando colapse, bueno, pues de cualquier quejido que tenga una persona, pues la gente ya lo va a escuchar. Recuerden en México que para poder sacar a una persona tenían que hacer un silencio en toda la zona para poder escuchar. Pero si tú estás en la esquina, es muy posible que de cualquier quejido que tú tengas, cualquier dolor que tú tengas, pues te van a sacar. Y por lo tanto, esto es una política, una campaña que a nivel nacional, hay 2 campañas que yo digo que hay que utilizar mucho en este año, que es la de la gestión sísmica y el uso racional de la energía, porque la energía está pasando a ser una carga muy pesada para el ciudadano, y sobre todo cuando no hay una política racional de eficientizar el uso. No es lo mismo yo dormir con un abanico 8 horas, que lo que cuesta al mes 8 horas por 30, 150 pesos más o menos. No es representativo que tú tenés un aire que lo prenda a las 6 de la tarde y lo apaga a las 6 de la mañana. Entonces, tú estás utilizando de una manera irracional el uso, porque después de las 2 de la mañana, las temperaturas ahora en Santiago están cercanos a los 18, 19 en la madrugada, y en tiempo de verano, pues es posible que estén cercanos a los 22, 23 grados, que es sinónimo al enfriamiento que tienen los aires acondicionados. Mi pregunta iba por esa línea de lo anterior, de que si no está haciendo falta una campaña, sobre todo para esta zona, en el norte, que sería la zona más vulnerable en lo que se está esperando. Eso sería responsabilidad del COE, de qué organismo desarrollar una campaña en el que la gente, todo el mundo puede estar enterado, o desarrollar simulacros de lo que se debe hacer en caso de un sismo. Yo entiendo que esto es múltiple porque el COE tiene que ver, por el gobierno tiene que ver, las aseguradoras tienen que ver, la gobernación tiene que ver, las alcaldías tienen que ver, y el CODIA como asesor del Estado en asuntos de ingeniería,
pues tiene que estar incentivando conjuntamente con ONESBIE, que gracias a Dios tenemos un gran profesional de Santiago, a Leonardo Reyes Madera, el cual tenemos que aunar esfuerzos, porque ¿cuánto tendríamos nosotros que gastar para nosotros poder recuperar un país que, si vemos Haití, aunque no lo podemos comparar con Haití, pero mira, Haití todavía no se ha podido recuperar de ese terremoto, porque en Haití, desgraciadamente, las construcciones haitianas no eran adecuadas para el tipo de terreno que está en Haití, con dos grandes fallas, y el cual yo predije que era posible que ocurriera otro gran terremoto antes de 20 años, y ocurrió precisamente a 10 años, porque cuando fuimos a Haití no descubrimos la rotura superficial de la falla, y al no ver la rotura superficial de la falla, entendimos de que aún todavía quedaba energía por disipar, y eso ocurrió también en el año 1771 en Haití, que 10 años después hubo otro gran terremoto que fue aún todavía mucho mayor. Por lo que yo entiendo que estas son políticas que tenemos que continuar, porque las informaciones técnicas están, los estudios de vulnerabilidad sísmica de cada una de las edificaciones de Santiago están, cuáles van a sufrir, cuáles no, cuáles zonas, dónde van a amplificar, de cuánto es la aceleración esperada, porque en física, ustedes dijeron física, que la fuerza de impacto es masa por aceleración. No es lo mismo un edificio de 4 plantas hecha de hormigón que un edificio hecho de madera. Es decir, cuando tú le aplicas la fórmula masa por aceleración, la aceleración que te la da el terremoto, ¿por qué la aceleración? Es un cambio de velocidad. Tú estás estático y te le metes velocidad. Entonces, se ha demostrado prácticamente de que ya en países como Chile, Japón, terremotos de 8 grados prácticamente pasan sin mayores impactos. Se han ¿Y preparado por qué? Porque para eso. han aprendido, y hay una política general, porque sería muy costoso que los sistemas eléctricos se vayan, los sistemas de agua potable se vayan, se queme gran parte de la ciudad, ¿verdad? Porque se nos caiga el edificio del ayuntamiento, se nos caiga el edificio de los bomberos, el elevado de aquí de la Estrella de Salá también tiene serios problemas de vulnerabilidad sísmica, porque estructura igual que esa en Kobe, Japón, pues con un terremoto de 7.2 prácticamente colapsó. Y así sucesivamente tenemos identificado qué podría pasar en la ciudad de Santiago, nunca pensando en algo catastrófico como en Haití, porque todos los pronósticos se dice que pueden haber cerca de 35.000 entre heridos y muertos, lo que significa que está bien cuantificado y sabemos por dónde pueden venir los problemas. Irving, parece que se había, no sé si se había limitado, controlado la construcción en la zona de la cordillera. Ahora de noche, cuando uno mira desde cierta altura, desde Santiago, hacia la cordillera septentrional, eso está cada vez más encendido, lo que da el indicio de que las construcciones para esa zona de la cordillera han seguido proliferando. No solamente la cordillera, están encima de la falla ya, porque la falla pasa por la parte de abajo. Y no hay controles de eso. Bueno, nosotros cuando estábamos en el ayuntamiento, había un plan de ordenamiento territorial, y ahora por fin se aprobó la ley. Después de 20 años de tantos intereses que habían ahí. Sí se pueden construir, pero edificaciones ligeras, edificaciones que no sobrepasaran los 3 niveles. Y resulta que ahora es muy común 4 y 5 niveles, por lo que ellos están arriesgando, y aquel que compre ahí en esa zona también está arriesgando su capital y su vida también, lo que significa que ese territorio está gobernado por 3 alcaldías. Está Los Cocos, está Tamboril y está la ciudad de Santiago, que es la que rige a nivel de la sala capitular las aprobaciones normativas, y que yo espero que ahora con esta ley que es normativa, automáticamente ellos van a tener que ponerse en eso, y no solamente ver el cobrar los arbitrios de uso de suelo, porque muchas veces la gente cobra porque necesita dinero. Entonces yo encuentro que la seguridad y la normativa hay que aplicarla, porque ya en Gurabo se le advirtió, y el sector de Gurabo eso se perdió completamente, están encima de la falla. Yo recuerdo que una vez el ingeniero Luis Peña y Orlando Franco hicieron una campaña y colocaron unos letreros diciendo: por aquí pasa el rastro activo de la falla septentrional. Pues no pasaron 2 semanas que el sector inmobiliario lo quitó, porque no era negocio para ellos. Yo entiendo que se le hace un daño
servicio a la sociedad cuando usted utiliza una publicidad engañosa, porque sí se puede construir, pero atendiendo a los rigores, que sean muchos espacios, poca vivienda. Si usted va a crecer hacia arriba, bueno, no más de 3 niveles, y ya corregida, como lo está haciendo Obras Públicas ahora, que hay que felicitar a las Obras Públicas, que hace 3 o 4 años hacia acá vienen aplicando buenas políticas, buenas restricciones con un nuevo código sísmico, y que yo entiendo que brinda la seguridad de que las cosas han mejorado en lo que debe de ser la supervisión de las obras, porque no se hace nada con aprobar un plano, sino se supervisa lo que se está construyendo. Y más si está en manos de obra haitiana. Y en la ciudad, con este desarrollo urbanístico que hemos tenido en los últimos tiempos, hemos visto un Santiago que, a diferencia de 5 años atrás, pues es una ciudad hoy cosmopolita, donde grandes edificios pues se están levantando, erigiendo. Vamos a darle café a Irving antes de ya de concluir con la pregunta. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, porque siempre hace falta en la mesa, ¿verdad? Y cuando hay buenos diálogos, buenas conversaciones. No, y sobre todo las energías. Así es, el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, en 3 presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, desde Rancho Arriba hasta la Cordillera Central. Hablaba Irving porque se están anunciando aquí torres de más de 100 y pico de metros, y uno a veces se pregunta, ¿Santiago está preparado para este tipo de construcción? Tenemos nosotros una garantía con los anuncios que se hacen de que va a ocurrir un fenómeno de consecuencias quizás impredecibles en toda esta zona. Nosotros recordamos incluso hasta un cónclave que se hizo en Puerto Plata, científicos que estuvieron analizando toda esta zona, porque no solamente ya la cordillera septentrional, nos vamos hasta en la zona del noroeste, donde también hemos sentido epicentros por ahí de fallas que tenemos. O sea, estamos nosotros preparados, se están construyendo estas edificaciones con todos los rigores de técnicas modernas que garanticen de que esto no va a colapsar. Fíjate, a nivel de los organismos internacionales, y yo soy de opinión también de que debemos nosotros desarrollar una ciudad vertical, pero ¿hasta dónde nosotros los servicios podíamos darlo? ¿Hasta cuántos pisos el cuerpo de bomberos puede dar su servicio? 8 niveles, 10 niveles. Entonces sería una irresponsabilidad nosotros seguir aprobando proyectos donde no tenemos capacidad de respuesta en el caso de una emergencia. Y creo que se está abusando un poquito, porque la ingeniería lo puede todo, y más en este tipo de suelo que es tan complicado como el caso de Santiago. Yo entiendo que esa cadena de siempre decir, bueno, yo construí el edificio más alto, creo que nosotros debemos de regularlo a edificaciones medianas de aproximadamente entre 20 y 30 niveles, que nosotros sí podíamos manejarlo con inversiones también en lo que tiene que ver en los servicios, como es el caso de Corazán, como es el caso de los bomberos. Pero además también las alcaldías muchas veces tendrían también que ampliar las calles, porque resulta que ya en Santo Domingo esas grandes torres que se están construyendo, ya la gente está saliendo de esas propiedades porque ya las calles son contrarias al buen desenvolvimiento que tú debías de tener, porque para tú entrar a una torre de esa lo primero es un tapón, vehículos en ambos lados. Lo segundo es que ya esos parqueos soterrados lo hicieron a nivel de la acera, y ya el contén, que es la capacidad de transportar agua, ya se ha eliminado. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes vieron fotos ahí del centro de la ciudad de Santo Domingo, donde vehículos lujosos de alta gama estaban inundados en su propio parqueo. Sí. Y eso va a suceder aquí en Santiago, afortunadamente en la Trinitaria, como en una parte alta de Loma. Quizá eso no va a suceder porque si no hay contenedores prácticamente que tengan la capacidad de transportar agua, pero por lo menos hay buenas pendientes que la escorrentía de agua. Entonces, eso hay que limitarlo. Yo entiendo que este es un proceso que nosotros debemos estar entre 20 y 30 niveles, pero sí la ingeniería es capaz de nosotros poder enfrentar, porque recuérdate que aquí las primeras torres se comenzaron a construir con serios problemas de vulnerabilidad sísmica, como eran los parqueos en los últimos niveles,
y tenían lo que se denomina ingeniería piso suave. El piso suave no es más que cuando entre un nivel y otro hay un 70% de rigidez diferente. ¿Qué le pasaría a un edificio sobre Canquiñita, como sucedió en Puerto Rico con un pequeño terremoto que se cayeron muchísimas viviendas? Bueno, tan sencillo, un cuerpo pesado, con unas columnitas que no te van a soportar, las columnas están diseñadas para recibir cargas verticales y la carga del terremoto es horizontal. Entonces van a colapsar, por lo que yo entiendo que eso hay que legislar a nivel municipal, porque uno de mis grandes problemas con la sala capitular era que nosotros hicimos un plan de ordenamiento territorial con todos los rigores. Entonces ellos, de buena a primera, que dijeron no más de 6, pero sin ningún argumento técnico. ¿Y por qué no más de 6? Porque cada edificio que pasaba de 6 niveles tenía que pasar por la sala. Y ustedes saben lo que significa pasar un proyecto de eso por la sala. La sociabilización sale muy cara, sí, y le hace un flasco tremendo, porque si yo pongo en el plan de ordenamiento territorial, usted puede hasta 20 niveles. Hasta 20 niveles no pueden pasar ya por sala más que por planeamiento urbano. Y entonces yo entiendo que nosotros no podemos caerle atrás al crecimiento vertical desproporcionado, como en Santo Domingo, que tiene terreno rocoso, de una mayor resistencia, y que en el caso de Santiago las construcciones así salen muy caras, como va a salir muy caro también toda esta infraestructura que están haciendo, como en el caso de las obras, grandes obras de movilidad y tránsito de la ciudad de Santiago de los Caballeros. ¿Hasta dónde impactaría todo esto, Irving? Estas construcciones que se están haciendo ahora mismo, teleférico, monorriel, ¿impactaría? Mira, yo entiendo que a nivel de esos proyectos, no pueden, porque las estaciones van a ser estaciones ligeras, metálicas. Sí, lo que yo quiero hacer unas observaciones a grandes proyectos, y es la primera vez que Santiago tiene la voluntad de un presidente de meterle un problema como el del tránsito, porque en el caso del teleférico, no tendría sentido si el teleférico se queda en esa primera etapa. Es decir, no va a beneficiar a los santiagueros, porque va a ser prácticamente desde la Carrera hasta la Barranquita y a Pekín. Resulta que yo entiendo, para que eso tenga sentido, el gran problema de Santiago, de los santiagueros, es la comunicación norte-sur o norte-centro, porque hace bastante tiempo se está hablando del puente sobre la avenida Atuey. Parece que sale muy costoso, pero así se decía con la Sabana Larga, y nosotros lo hicimos con centavos. Entonces, lo más lógico es que ese teleférico, para que tenga utilidad, llegue hasta el Jardín Botánico, en la Tuey, para que así haya una comunicación norte-sur y así pueda unificar tanto la Barranquita, tanto el Estadio Cibao, tanto el Centro Histórico, como el Botánico, que esos son 5 kilómetros más, y así por lo menos se baja lo que es la tensión en cuanto al impacto de la viabilidad en Santiago, porque ¿por dónde tú te tienes que ir cuando vas para allá? O por acá, la rotonda salida Navarrete, o por aquí, por la Buenavista, que es problemático. Y en cuanto al monorriel, que es otra obra. Antes de pasar al monorriel, el teleférico, me parece que la intención es conectar con aquel lado del río. Pero es que nosotros tenemos, por Bellavista, nosotros tenemos comunicación de aquel lado del río. Lo único que faltaría es un puente sobre la Francia, y ya tenemos 3 comunicaciones, tanto por Ayapul Dumí, por la Francia y por el puente Mano Patiño, que sí hay que tratar de bajarle carga, porque si se hace el puente sobre la Francia, ahí tendríamos una avenida paralela que va a Antonio Guzmán, y se conectaría al Reparto Peralta y se conectaría a la Barranquita. Entonces no tenía sentido. Tiene sentido el teleférico si se llega hasta el Jardín Botánico. De lo contrario va a ser no un elefante blanco, pero una obra de poco uso racional para los santiagueros, porque ¿cuántos estudiantes de la UAS habrán en ese trayecto? Ahora bien, esos 2 proyectos tienen algo que va en contra de la clase media, que era lo que estábamos esperanzados, porque ni el monorriel ni el teleférico toca los sectores de clase media, que son los que mueven la economía. Y en el caso del monorriel, que es un proyecto que nosotros auspiciamos, gestionamos para que se hiciera, bueno, pues llegó el presidente Luis Abinader, que lo prometió
y lo está haciendo. Pero yo entiendo que el diseño de la ruta no es la más adecuada porque el tratar de meter el monorriel por el monumento, eso va a complicar lo que es el tránsito de la Avenida de las Carreras, porque hay carriles ahí de la Avenida de las Carreras que tienen hasta 2 metros, son muy estrechos. Y esas columnas van a tener 1.80 metros, más 90 centímetros más, estamos hablando de 2 y pico, se van a eliminar 2 carriles. Y además también van a quedar solamente de 6, 4 carriles, y de los 6, cuando un vehículo se estaciona a mano derecha, va a quedar 1. Pero aparte de eso también, la parte estética, el monorriel tiene limitaciones de pendiente. Y resulta que el querer subirlo al monumento, eso entendería de que se tiene que construir columnas muy altas. Estamos hablando de un edificio de 3 niveles. 12 metros, de 3 y 4 niveles, lo que significa que estéticamente no va a ser armonioso con la ciudad, porque tú tener un monorriel en un tercer piso, cuarto piso, para llegar al monumento, entonces no resuelve nada, porque en el caso de todos aquellos que tenemos un vehículo, por lo menos yo vivo aquí en la Trinitaria, si el monorriel me pasara por la Sadalá, yo dejo de utilizar mi vehículo cuando voy a las universidades, cuando voy al centro de la ciudad. Más sin embargo, todos aquellos que tenemos vehículos vamos a seguir utilizando el vehículo porque entendíamos que el proyecto de monorriel está más orientado a fortalecer lo que es la mano de obra de la zona franca. Porque ¿cuáles sectores están comunicando? Cienfuegos y Pekín. Lo que significa que toda la clase media, como se tenía entendido que viniera por la Sadalá, en H se metiera por el Gran Parque Central. Entonces, en un proyecto como eso, no debemos de dejar fuera ni el Parque Central, ni la gran obra de desarrollo que aquí tenemos que hacer sobre el río Yaque del Norte, porque es un espacio que está perdido y que nosotros consideramos de que es un espacio que la ciudad tiene que recuperarlo. Y que, por tanto, es muy lastimoso que un proyecto y un esfuerzo que está haciendo el presidente de la República, los técnicos de Santiago no fueron tomados en cuenta para fines de asesorar todo lo que nosotros habíamos hecho ya de más de 10 años de estudio, de visitas internacionales, de por dónde era lo que más convenía, porque no es donde más gente haya, es donde más instituciones haya que te aseguren a ti la rentabilidad de ese, y la zona franca es parte de esos puntos que tenían que llegar, pero desgraciadamente el aislar la clase media del uso racional de ese equipo que va a ser un ícono para la ciudad de Santiago. Y hay otras cosas que a mí no me están gustando, como es el caso de... Irving, pero vamos a profundizar en eso después del corte. Tenemos compromiso con nuestros comerciales, pero esto se pone cada vez más interesante. Estamos con Irving Vargas profundizando sobre la realidad, el impacto real de estas megasobras que se están desarrollando en Santiago, una persona que conoce desde la visión, desde la idea, parte de estos proyectos y sabe cómo impacta positiva y negativamente esto en la ciudad. Esto es el café de Diario 55, ya volvemos.
Continuamos conversando con el ingeniero Irving Vargas en este café de Diario 55 en este martes. Irving, tú que fuiste de los primeros en dar a conocer el esquema de cómo funcionaría un monorriel aquí, yo sé que no se te llamó ni se conversó contigo para socializar sobre este tema. ¿Realmente era lo que tú tenías concebido para Santiago? La ruta no era la que ellos tienen ahora, porque nosotros siempre veíamos de que el país no estaba en las mejores condiciones para hacer grandes inversiones, y nosotros teníamos lo que era una ruta circunvalación que ocupara desde la Universidad Tecnológica de Utesa, pasando Pucamaima, pasando la plaza comercial, llegando a la Bartolomé Colón, de ahí pasando por el Parque Central, que es un punto obligado de todas las grandes actividades que están haciendo ahí. Luego se tangenciaba por la 27, se iba por la 27 a los hospitales, el cementerio, los estadios, luego pasaba por las colinas y llegaba hasta Navarrete para de ahí hacer un punto de transferencia para todo aquel que fuera para la costa norte. De ahí llegábamos a la avenida del Mirador Sur, pasando por Zona Franca y tangenciando la ciudad, todo el río Yaque hasta llegar hasta Utesa, que eran 20 kilómetros, ahora son 20 kilómetros, pero de una manera lineal, en donde el centro histórico no se va a beneficiar, y donde el diseño que se hizo fue precisamente no muy bien pensado para nosotros, porque esta ciudad tiene problemas de movilidad y de tránsito, porque son dos cosas, no es solamente cargar pasajeros, sino la movilidad, porque ese tipo de proyecto automáticamente no nos va a sacar un solo vehículo del centro histórico, lo que significa que aún todavía hay tiempo de poder modificar esa ruta, porque la clase media hay que beneficiarla, porque la clase media es la que mueve, la clase media es la que va más a las universidades. Y si tú tienes a OIM, tienes a la Pucamaima, tienes a Utesa, tiene el hospital regional, o sea, es donde se mueve la gente y en las plazas que se tiene, por lo que yo entiendo que el presidente de la República debería de sentarse tanto con los conductores, con los supervisores, pero además también con los técnicos de Santiago, porque nosotros sí sabemos dónde se mueve la dinámica, independientemente de los intereses económicos que se mueven en este tipo de proyectos, porque nosotros sí consideramos de que el Parque Central y Zona Franca eran dos puntos obligados, pero el centro histórico había que tocarlo tanto en la parte sur como en la parte norte para nosotros poder mejorar. Y al presidente no se le ha dicho que va a empeorar el sistema de tránsito, porque a alguien se le antojó que se tenía que subir por el monumento. ¿Dónde estarían los puntos en el que se retendría el acceso al centro histórico de los vehículos para dar paso a que la gente asuma el monorriel o el teleférico? No, es que este proyecto no va a resolver el problema del centro histórico. Muy por el contrario, va a afectar lo que es la circulación de la avenida Las Carreras, porque se tiene entendido de que si tú caminas 3 bloques o 4 bloques, tanto por la parte sur o por la parte norte, pasando por la Fortaleza, que es otra gran obra que debió estar dentro de la ruta, porque es un punto llamado para el desarrollo turístico de Santiago. La Fortaleza viene siendo el buque insignia para que el turismo de Santiago despegue con su museo, más otras obras complementarias que hay que hacer, por lo que el colocarlo sobre la carrera y otra cosa más que puede impactar. Ya la primavera tiene su ícono en la avenida de Las Carreras, que son los robles amarillos, que aunque pueden compartir con las alturas de la viga del monorriel, porque estamos hablando que 6,5 metros, bueno, pues los robles amarillos pueden convivir con ese proyecto, y eso es la parte importante de un monorriel. Pero si acaso los conductores no le dan importancia a esa belleza que tan criticada que fue, porque nosotros consideramos que cuando sembramos esos robles amarillos, era que nosotros los sembramos adultos para ver resultados pronto. Y entonces la gente no tenía fe, pero además también muy penosamente instituciones ecológicas y académicas universitarias dieron unos juicios que ahí están en las redes, que cuando uno lo ve ahora y ve lo que tenemos, de verdad que quedaron muy mal parados, porque yo como ingeniero, secretario de urbanismo, lo primero que me reuní fue con paisajistas. Vamos a analizar las especies que pueden sobrevivir aquí, el estrés urbano. Ahora yo quiero color.
Y el roble amarillo es un árbol que aguanta estrés urbano, aguanta sequía y sobre todo tú puedes controlar lo que es el tamaño. Y ahí tenemos, afortunadamente, por lo que el sistema de monorriel es una gran obra que hay que agradecerle al presidente Luis Abinader, estamos esperanzados, ¿verdad?, de que el presidente continúe 4 años más, porque de no complementarse este proyecto con la ruta que hemos estado hablando, ya en una segunda ruta sí se tiene que tener en cuenta que importantes sectores de Santiago, como es el Parque Central y como son las universidades, todas las universidades y el centro histórico, deben de ser impactados, al igual también de que evitar la entrada hacia Santiago por la línea noroeste, la parte de Gurabo, la parte de Santo Domingo y la parte de la línea, que es vital. Y yo entiendo que ese es un proyecto del presidente y yo estoy muy confiado de que el presidente va a continuar, y estas dos rutas que yo estoy mencionando que se debe de complementar, si no se hace ahora por circunstancias de que ya hay algo definido, yo entiendo que sí el presidente lo debe de tomar en cuenta para así darle a Santiago lo que es un proyecto que corrija la movilidad y además también el tránsito de calles muy estrechas, y que ya nosotros no tenemos que por dónde crecer, y que cada vez que se construye una torre, que se sustituye una vivienda por 20 apartamentos, entonces eso está empeorando cada día más el tránsito y cada día más también el problema de los servicios y además también las inundaciones. En el momento que tú presentes este proyecto, Irving, era una visión futurista, porque no teníamos esta carga de un parque vehicular tan grande como hoy día, que produce problemas de movilidad. Sí. Y esto venía a resolver un problema en ese momento y hoy día como lo estamos nosotros viviendo. ¿Qué faltó en esa oportunidad? ¿Un financiamiento, voluntad de gobierno? Porque ya esto se iba más allá de lo local. En esa época nosotros avanzamos mucho, pero había un contrato que desde el primer momento no era legal, del Ayuntamiento de Santiago con alguien, sobrina de un pasado alcalde. Y entonces nosotros teníamos que echar el pleito primero, porque la intención de nosotros era que se hiciera una licitación. Estaban ya la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, había ofrecido también unos recursos, porque había que invertir en los estudios, en la prefactibilidad del proyecto. Entonces todo estaba bien avanzado, pero ya se necesitaba lo que era la mano del presidente de la República, que como tenía que ser, y se inició una obra que desgraciadamente no se inició con todos los planos, las rutas, los diseños aún todavía no estaban, todavía se está diseñando, y que yo entiendo que el presidente Luis Abinader hay que agradecerle, porque en tiempos de tanta dificultad, donde no hay dinero, y que le haya dado el privilegio de que a Santiago se le esté invirtiendo. Yo dije una vez que nosotros teníamos un pasivo urbano que teníamos que invertir 50.000 millones de pesos anuales para nosotros poder revertir lo que eran los problemas de ciudad acumulados con ese pasivo urbano que tenemos. Y Luis Abinader está muy cerca de la inversión de 50.000 millones de pesos al año, y que él está decidido a invertir por Santiago, porque ustedes saben que todo se queda en la capital. Y desgraciadamente la voluntad del presidente, ahora también con su residencia en la ciudad de Santiago, con su casa presidencial, que eso va a ayudar mucho a la socialización de los problemas de ciudad. ¿Vecino ustedes ahora? Sí, estamos ahí bastante cerca, ahí tenemos todo el poder, porque por ahí también vive el alcalde. Y entonces también por ahí vive también una persona que aprecio mucho, Álvarez Bogal, también, y vive muchas personalidades ahí, por lo que yo entiendo que Santiago debemos y que se escuche a los técnicos, porque yo soy director técnico del PRM, pero nosotros no se nos ha escuchado porque queríamos aportar. Un gran proyecto como ese, una decisión de un presidente en época de crisis, que se atreva a comenzar esos dos proyectos que son íconos de la ciudad de Santiago, que van a colocar a Santiago ya a una estatura de grandes ciudades de Latinoamérica. No son todas las ciudades que van a tener un monorriel y un teleférico, y ya Santiago lo va a tener. El teleférico se va a inaugurar este año,
y el monorriel se tiene que acelerar para ver si se puede inaugurar antes del mes de mayo. Antes de las elecciones del Sí, porque después que tú has hecho tanto esfuerzo, tantas inversiones, y que por problemas técnicos, por problemas de suelo que se puedan presentar, entonces no se pueda terminar una obra que es un anhelo del presidente y un anhelo de todos los santiagueros, porque nosotros, el monorriel nos da la categoría a nosotros de ciudades muy parecidas como Miami, que es un ícono turístico y que nos preserva un poquito lo que es la seguridad del ciudadano en cuanto al transporte, porque el usted meterse en un carrito a las 7 de la noche donde hay un malandrín a la izquierda y otro a la derecha, eso a usted le perjudica, mientras con un sistema masivo como este, pues baja considerablemente lo que es la delincuencia y le da una mayor seguridad en cuanto a la transportación del ciudadano al municipio de Santiago. Irving, sería un punto de acceso en el ensanche Libertad para los que vienen de la línea, un punto de acceso del otro lado del puente Hermanos Patiño para los Así que es. vienen de la zona de la sierra. Así es. Otro punto de acceso para los que vienen De Gurabo y de esa zona, Licey, Montellano y Licey, todo toda eso. esa zona. Pero lo del monumento, la cosa es que no se diseñe por ahí o que no vaya al monumento, a la zona del monumento. El monorriel tiene limitaciones de pendiente, un 5 o 6% de pendiente. Y resulta que en la área monumental la pendiente es mayor de ahí. Entonces, ¿qué se va a hacer para satisfacer una idea que no es lo más aconsejable? Que casi desde los bomberos se va a tener que comenzar con columnas muy altas. Y resulta que eso también te va a imposibilitar a muchas personas, entrado en edad sobre todo, de subir estaciones mucho más altas. Y que ¿qué ganamos nosotros con subir el monumento? Cuando nosotros podíamos tangenciar la ciudad tanto al norte como por el cementerio de 30 de marzo y por la fortaleza por la parte sur. Deben de pensar más, porque un monorriel que tú puedas accesar a 200 metros, como es el caso de la Estrella Sadalá, si tú te quedas en la Estrella Sadalá, automáticamente tú accesas al monumento. Y tuvieron la certeza porque lo iban a meter por la Francia, y ahí hay una pendiente como de un 14%. La pero recomendación es no llevarlo al monumento. No llevarlo al monumento, porque aquí nosotros tenemos que preservar nuestro símbolo, como tenemos que preservar lo que es el río Yaque del Norte. El presidente también ha iniciado un proyecto trascendental como es el arroyo Gurabo, donde vamos a sanear eso, donde la vulnerabilidad sísmica ahí también se va a bajar considerablemente, se van a recuperar grandes espacios, pero he visto que en las desembocaduras del río Yaque del Norte están haciendo una presa, están represando el río Yaque del Norte y están atravesando el cauce y lo están llevando hacia el desvío que hizo el río Yaque del Norte, cuando nosotros tenemos un atlas de inundaciones que en periodos de 50, 100, 250 años y 500 años, todas esas zonas son inundables. Entonces, ¿qué puede suceder cuando venga una crecida de esa? El río busca su cauce. Entonces, va a buscar el cauce, pero lo peor es que se está alejando el río de la ciudad, cuando el río Yaque está muy ligado a la ciudad de Santiago de los Caballeros, y entonces el Palacio de Justicia se va a inundar. Y yo responsablemente voy a hacer una comunicación y se lo voy a hacer llegar al presidente de la República para que por lo menos entienda de que la parte técnica de INAPA, que está haciendo un buen trabajo en cuanto a eso, tome en cuenta de que no pueden hacer una represa en el río Yaque del Norte en el mismo cauce y respetando lo que es el atlas de inundación del río Yaque del Norte, donde se comprueba que toda esa zona, incluyendo también La Joya, va a ser inundable en cualquiera de los periodos de recurrencia en que ocurra, porque ahora mismo con el cambio climático vamos a tener mucho más lluvia en poco tiempo, lo que significa que la capacidad del río Yaque eran 1.500 metros cúbicos por segundo, porque a mí me tocó la readecuación en el año 2003-2004 y resulta que cuando la tormenta Olga soltaron 5.000 metros cúbicos por segundo, lo que significa que no me gusta ese tipo de solución, porque parece que no hay un profesional de ingeniería que esté supervisando esos trabajos, porque el construir una represa, no sé si ustedes han pasado por ahí,
es completamente contrario a los análisis que nosotros tenemos de inundaciones del río Yaque del norte, que si lo ha hecho, lo volverá a hacer, y que por tanto el cauce debe ser completamente libre, y además también no despegar la historia que tiene el río Yaque bordeando a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hay muchos de estos proyectos que se están construyendo sobre la marcha, Irving. Bueno, son proyectos muy grandes. Tengo entendido que como profesional de la ingeniería, aún todavía se está diseñando, por lo que la prisa que se tiene de un gobierno determinado en un periodo determinado, y se van mejorando. En el caso de Arroyo Gurabo, es un trabajo de una dimensión que uno no se estima, porque la cantidad de parques lineales que pueden haber ahí, la cantidad de espacios recreativos que se pueden, pero el sacar todas esas personas que están en zonas vulnerables, porque ustedes ven que cada vez que viene una crecida se van 10 y 15 casas, por lo que la parte social se va a mejorar, la delincuencia se va a mejorar, y Santiago también va a recuperar una gran cantidad de área verde, que yo considero que con el Parque Central, esa área verde que se está recuperando, la reformulación de la Barranquita, porque si la Barranquita se deja como área deportiva solamente, siempre va a ser un dolor de cabeza la Barranquita. Ya eso hay que reformularlo como un parque recreativo y deportivo, y además también que la alcaldía de Santiago termine lo que es una recuperación de 52.000 metros cuadrados de un proyecto que nosotros iniciamos en el Parque Lineal del Arroyo, donde hay un anfiteatro para 2.500 personas, donde hay área verde, es un parque de la salud, más la recuperación del río Yaque del Norte. Santiago estaría dentro de las ciudades que los municipios puedan tener de 8 a 10 metros cuadrados por habitante, que son suficientes para uno ser un ciudadano sostenible en una ciudad que merece espacio de recreación por habitante. Que era uno de los proyectos de Balaguer, la avenida ecológica, ¿verdad? Sí, la avenida ecológica, tú no sabes que la avenida ecológica, el dinero se gastó en la circunvalación norte. O sea, cuando tú ves el presupuesto que se tenía, que ya se iba a iniciar, automáticamente entró en prioridad la circunvalación norte. Y entonces ese dinero que se llamaba Corredor Pontezuela, no la ecológica, todo ese dinero cuando tú vas al presupuesto está completamente agotado. Entonces se mal utilizó en lo que es la autopista, la circunvalación norte, porque ese proyecto conllevaba 4 carriles, o sea, 2 a la derecha, la cañada saneada en el medio y 2 a la derecha. Y eso son una de las obras del pasivo urbano que nosotros tenemos en la ciudad de Santiago de los Caballeros, como es también el puente para conectar la parte de la avenida Enriquillo, siguiendo hasta la Atuey, porque Santiago tenemos problemas y ahora que se está construyendo, no hay más espacio, ya hacia el este llegamos hacia el aeropuerto. Ahora yo veo que están desarrollando en la parte norte, cerca de la falla y encima de la falla, no menos de 10 urbanizaciones que están ahora haciendo el movimiento de tierra y construyendo sus contenes, por lo que es la parte sur de Santiago. Hay que construir el puente sobre la Francia para que así el puente Mano Patiño, que ya no aguanta más y que está afectando la Antonio Guzmán, porque ya hay horas que los carriles toman 3 de allá para acá y apenas dejan 1 para circular de allá para acá, lo que significa que ya el puente Mano Patiño agotó su vida útil y que nosotros consideramos ya repensar la ciudad para darle más importancia a la parte sur de la ciudad de Santiago, que está creciendo y que necesitan más y mejores incentivos, porque la parte sur tenemos que llevarle los servicios de más calidad. Y el Parque La Barranquita, yo entiendo que debe ser un parque temático que tenga un gran centro de convenciones, un gran centro recreativo, para que se pueda ligar lo que es la parte recreativa de la ciudad con la parte deportiva y así pueda ser autosostenible unas instalaciones como esa que muy pocas segundas ciudades puedan mostrar, porque Santiago tiene el privilegio de que el único país en el mundo que tiene 2 teatros nacionales es República Dominicana. Teatro Nacional del Cibao. Sí, este es mucho más moderno y se hizo porque ya no daba tiempo también para unas elecciones. Entonces, al hacer los planos, pues se decidió tomar el mismo plano y entonces modernizar lo que son la parte acústica de la edificación. Nos quedan 2 minutos, Irving. No podemos dejarlo ir sin preguntar de electricidad.
para este año 2023-2024 hay un reto para Edenorte, porque con todas estas grandes megaobras habrá una demanda de electricidad muy significativa. Y este año, digamos que en la primera mitad del año, tuvimos algunas limitaciones, algunos sectores que no estaban recibiendo la cantidad de energía que se supone que debían recibir, que no se estaba produciendo. Tendremos nosotros en el Cibao, con lo que va a demandar a nivel de megas, estas obras que se están haciendo para responder sin que eso afecte la distribución regular? Mira, cada año el país aumenta 125 megas. Y el presidente de la República, de verdad que tenemos un presidente de la República que por lo menos se ha ido delante del problema. Ya había contratado en Los Negros de Azua la instalación de una barcaza, que esa nos va a suplir la cantidad de energía deficitaria a lo que entra Manzanillo, que son 800 megas, lo que nosotros significa, esto nos va a beneficiar porque se podría abaratar el costo de la energía porque el costo de transmisión va a bajar. No es lo mismo traerlo desde la parte sur hasta Santiago, por eso el kilowatt en el norte es un poquito más caro porque tenemos que pagar más. Y por lo tanto nosotros aseguramos energía 24 horas. Solamente hay interrupciones en el caso de mantenimiento, en el caso de avería. Nosotros nos tumban un poste de luz cada día, lo que significa que 1, 2, 3 circuitos pasan y hay que felicitar a nuestros usuarios porque el coeficiente de cobranza para este año fue 98.70. O sea que la gente está cumpliendo y yo tengo entendido de que podría haber hasta una disminución en el costo de la facturación de la energía, que unido a una campaña eficiente de eficientizar el uso racional de la energía, yo encuentro que sería un gran paso porque si nosotros ahorramos energía, automáticamente podríamos tener mucho más capacidad de nosotros poder suplir. Y algo muy importante, yo ahora estoy en la dirección de grandes clientes, que tengo que ver mucho con los paneles solares. Y ustedes no se imaginan la cantidad de proyectos. Nosotros estamos recibiendo 40 y 50 proyectos diarios de personas que instalan los proyectos solares y que en 3 años, 3 años y medio, ya tú puedes decir que tú eres autosostenible, porque la diferencia de los paneles solares 5 años atrás y ahora era que como antes se daban apagones, tú tenías que tener baterías para acumular. Ahora no, ahora se utiliza lo que es el neteo. Tú me inyectas y tú recibes de nosotros. Y todos los años, a enero de cada año, nosotros pasamos factura y nosotros pagamos, en el caso de que quede un superávit a favor del cliente, entonces nosotros pagamos el 75% de esa energía, porque la ley es clara, porque el 25% es para el desarrollo de obras de energía limpia y que por tanto eso es una opción que tiene nuestro pueblo de poder consumir energía y que ya en 3 años tú seas sostenible. Y como hay tantas facilidades y que Edenorte en este año va a ser muy favorecido porque va a haber la inversión en cuanto a medidores. Recuérdate que para los proyectos de medición neta no había medidores. Ya nosotros tenemos, aseguramos el año que viene, y a nivel de la comercial, que dure 20 meses, ya van a comprar 150,000 medidores. Y materiales también se van a ordenar, por lo que yo entiendo de que las EDES pudimos mantener los números aún en circunstancias de poca inyección de materiales, porque para tú bajar pérdida, tiene que cambiar redes, tiene que cambiar transformadores, y aquí nosotros tenemos circuitos, como el caso de por aquí que está, que ya nosotros no podemos dar, en Villa Orga, no podemos otorgar más permisos para los paneles solares porque tenemos ya completamente el circuito completamente ocupado, y eso es una de nuestras metas, de que este año todos esos circuitos se hagan inversiones necesarias para nosotros poderle darle capacidad de recibir, porque si yo tengo una subestación que está al tope y tú me inyectas 1 o 2 megas, ¿qué va a pasar? Se va a disparar, ahí vienen los apagones, ahí vienen las inconveniencias, y la gente tiene que entender de que para dar interrupciones se necesita mantenimiento, porque cuando uno lo van a operar, ¿qué es lo primero que le hacen? Es que lo apagan, te meten una anestesia, te apagan, ¿verdad? Para que tú no sufras ni dolor, ni veas lo que está haciendo, entonces
te intervienen y después vuelven y te prenden. Entonces ese tipo de procesos, si se anuncia, porque estamos en la época de la comunicación, y las empresas que no comunican que están llamadas al fracaso, porque entendemos de que esto va a ser un gran año para el sector eléctrico, asegurando 24 horas, porque el problema de nosotros es cobrar. Antes no se le daba servicio a la gente de escasos recursos económicos, a los que estaban en terreno invadido. Ahora nosotros damos energía, no importa donde usted viva, el problema de nosotros es cobrar. Y esos sectores empobrecidos se están endeudando con nosotros 3 millones de pesos mensual. Pero en el caso de los ayuntamientos son 80, porque las luminarias públicas van a cargo del ayuntamiento. Entonces, cuando nosotros le pagamos el 3% de las cobranzas, el 95-96% de los ayuntamientos quedan en rojo con Edenorte, y eso nos tiene una deuda acumulada de más de 5.000 millones de pesos. Lo que significa que si un negocio tú le quitas 80 millones de pesos y sigue funcionando, de verdad que hay que verlo con otra óptica y no de la óptica de la crítica, porque no somos perfectos. Una empresa de más de 3.000 empleados con 14 provincias, el 43% del territorio, el 40% de los clientes a nivel nacional, que hemos mantenido ese servicio estable y mejorado porque da energía 24 horas, y que los generadores están contentos, porque el 75% de las cobranzas, en este mes se cobraron más de 3.500 millones de pesos. El 75% de esos recursos van directamente a los generadores. Entonces no hay apagones financieros, y esa es la importancia. Es un tema del que tendríamos que hablar más adelante. Así es. Nos falta tiempo con Irving. Agradecer a Irving que haya estado con nosotros en esta mañana, siempre productiva estas conversaciones. Y nosotros pues agradecidos de que ustedes hayan sintonizado este canal desde temprano en la mañana, desde el Rosario, la Misa y Diario 55, que es el que da pie a todas estas informaciones, y concluir con el café en este conversatorio. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo mañanero de este canal, agradecemos la sintonía. Les invitamos a que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Mañana, después de la misa a las 7, aquí nos juntamos, Dios delante, una vez más. Que la pasen bien.